hermanos, familia, amigos, reciban un cariñoso saludo. Aquí entre los vivos y sanito, digo yo, porque me siento bien. A veces me preguntan cómo está, cómo le va. Mejorando, pero todavía no estoy bien, porque esto no es de un día para otro. Ya estoy en terapia y es otra cuestión donde uno también se ejercita y empieza a ejercitar músculos que están inactivos y empiezan los dolores también. Pero vamos bien, hasta aquí vamos bien. El Señor lo que empezó lo está terminando y lo está terminando muy bien. Sí, falta todavía. Yo sé que he avanzado mucho, ya soy independiente, ya puedo montar en buses y todo lo que sea, con mucho cuidado y todo, pero ya saliendo, pasando al otro lado. En estas visitas nuevamente al hospital para poder hacerme la rehabilitación, siempre entro, pienso y veo la cantidad de gente que hay ahí, enfermos y de todos, y con los que yo compartí el tiempo que estuve hospitalizado también allá. Y en ese tiempo yo aproveché para pensar en algunas cosas porque dije, esto del pecado, lo que hizo el pecado es una tragedia. Esto no es cualquier cosa. Uno puede asombrarse en estos tiempos, en estos días que hubo fuertes 2 terremotos en Venezuela, escuché, y que más de 3.000 personas murieron y todo. Pero uno se asombra por esto, pero todo es el pecado. El pecado fue el que hizo todas estas cosas, lo dañó. Dice, yo le voy a leer en Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Cada vez que vea un cadáver piense, esto fue el chiste que nos hizo a nosotros el pecado. Y así la muerte pasó a todos los hombres y animales y a todo ser viviente, por cuanto todos pecamos. Este versículo 2 es tremendo y no deja a nadie por fuera. Todos somos responsables y las cosas que nos suceden son las consecuencias del pecado este. En Lamentaciones, por ahí capítulo 3, versículo 38, dice la palabra, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Porque nosotros nos lamentamos de muchas cosas. Mire la situación de esta persona, mire esa enfermedad, no puede caminar. Ve uno cosas horribles y terribles. Pero ¿por qué se lamentan? Y dice la palabra, lamentense en su pecado. Porque es el pecado el que ha hecho estas cosas. A mí me han dicho, usted es diabético. Otros me dicen, no, usted no es diabético. Y así me tienen. Y yo sé que no soy diabético, yo soy vergel. No, mentira. Pero le digo, Señor, el problema no es el alimento, porque le quitan a uno todo. El problema es el pecado, y eso es lo que tenemos que identificar siempre en nuestra vida. Y odiarlo, porque el pecado nos está abrumando y cada vez nos está llevando más al punto de quitarnos la vida, porque a la final nos va a matar. Y por el pecado entró la muerte, y con la muerte entró el dolor, lágrimas, montón de cosas que uno ve. Entonces, cuando uno llega a pensar un poco en estas cosas, dice, odiemos el pecado, vivamos vidas de santidad, andemos en el Espíritu, no satisfagamos los deseos de la carne. Tratemos de agradar a Dios y volvámonos humildes, porque a la final nos estamos acercando a ese tiempo también. Pero fueron cosas que a mí me marcaron también. No es que las aprendí en este tiempo, ni que el Señor tuvo que utilizar esto para que yo los aprendiera. Yo soy uno de los que en la congregación estoy siempre martillando sobre el pecado.
porque este es el problema que nos tiene así como estamos en este tiempo y en este mundo. Pero pidamos la bendición de Dios. Bendito Dios y Padre, nuevamente aquí, entre los vivos, y puedo hablar, Señor. Puedo predicar si es que usted me da palabra. Puedo servirle todavía, y esto es lo más importante, y que el poco o mucho tiempo que nos quede a cada uno lo podamos invertir en el servicio a aquel que nos dio la vida y a aquel que nos solucionó el problema del pecado también. Así que le damos las gracias, Padre, gracias por la salud, y pidiéndole por todo, que ojalá todos estemos bien, Padre Santo, y que en este día el Espíritu Santo sea el Maestro que nos enseñe, nos recuerde y nos guíe a toda la verdad, pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo el Señor. Job, en el capítulo 14, decía algo en el versículo 1. Dice: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Aquí dice: nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. En el capítulo 5, versículo 7, también nos dice algo acá. Dice Job: pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Pero yo le quiero decir algo, que Dios no nos creó para esto. El propósito de Dios al crearnos es para que disfrutáramos la vida aquí en este planeta, pasáramos la eternidad aquí. No es el propósito de Dios que nazca un niño y muchas veces ya trae un cáncer, traen enfermedades tremendas y mueren niños, que eso sí es terrible. Como yo, ya estoy echando extras y he disfrutado la vida, y a la hora que Dios me lleve ya estoy echando extras por acá, es lo que yo puedo decir. Pero un niño, y así nacemos ya contaminados. Y uno dice, y murió alguien de 98 años y tremenda tragedia, y dije: gracias, Señor, que siquiera ya se fue. Nosotros estamos muy bien, muy bendecidos, y nunca fue el propósito de Dios esto que nos está pasando a todos, los problemas, las dificultades, preocupaciones, estrés y tantas cosas que ahí estamos. Y podemos sentirnos bien un tiempo, pero al final el mal nos va a alcanzar. Y estando consciente de esto, nosotros debemos vivir vidas que verdaderamente le agraden al Señor. No desperdiciar el poco o mucho tiempo que tenemos. Invirtámoslo en el reino de Dios. Yo, como pensaba en esto, dije: aquí en este hospital a mí se me fueron las ganas de hablar. Yo no hablaba y hasta la voz se me fue. Estoy recuperando, pero se me fue y yo no tenía deseos de hablar nada. Era algo tremendo, pero pensaba, cuando bien estaba, siempre traté de aprovechar el tiempo de hablarle cada día a alguien y no esperar en el momento que ya yo no puedo para salir a hablarle al otro. Que es muy bueno estar siendo causa común. Yo le preguntaba a algunos: ¿ya lo operaron a usted? Sí. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Y usted de qué está enfermo? Hay de todo ahí. Unos más, otros menos, y yo era el más alentado ahí en ese grupo. Pero muy bien, así es que prestémosle atención al pecado, tomémoslo en serio. Porque el pecado es tan serio que ojalá nosotros pudiéramos verlo como lo ve Dios, que incluso sacrificó a su Hijo por el pecado. Ese fue el precio. Murió por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, y resucitó para nuestra justificación. Entonces, viendo lo que ha hecho el pecado, nosotros deberíamos temerle, porque cada vez nos estamos acercando más. Por aquí dice la palabra de Dios. En Juan, estaba leyendo y aplicándome ese versículo a mí, porque si yo le pregunto a alguien a quién le está hablando, me van a decir
Pues le está hablando es a los fariseos o a los saduceos, o le está hablando es a alguien. En este caso le está hablando a un hombre que estuvo enfermo y él lo levantó, a un paralítico: toma tu lecho y anda. Y en el versículo 14 le dice: después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado. Has sido sanado. No peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Entonces yo, cuando leo la Biblia, no le aplico esto al paralítico que fue levantado, sino a mí, que también fui levantado. Mira, Miguel, has sido sanado. Cuídate del pecado, no peques más. No, bueno, difícil, imposible que no pequemos, pero que no sea un estilo de vida el pecado, sino que a veces por accidente decimos: Dios mío, se me fue una mentira, alguna cosa. Pero no peques más, para que no te venga algo peor. Si esto fue feo, puede venir algo peor. Entonces aquí entiendo yo que el pecado es el que causa muchas veces los problemas que tenemos, las enfermedades. Puede venirte algo peor si tú no te apartas del pecado o alguna cosa. Pero tomémosle en serio lo que es el pecado. Ahora, por algo en el jardín del Edén habían dos árboles: el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Para que pudiéramos, si es que Adán pasa la prueba, podíamos coger del árbol de la vida y comer y vivir para siempre, pero sin pecado. Pero ya no se podía vivir así, así que lo que ha hecho Dios es tan sabio y bueno el Señor, porque tan pronto entró el pecado, sacó a Adán y Eva y los sacó del paraíso y protegió ese árbol, que no fueran a coger del fruto y vivieran para siempre. Pero ahora, imagínense, yo viviendo así como estoy y sin remedio, sin curarme, sin poder morir, porque ya cogí del fruto del árbol de la vida, y enfermo. Mi esposa enferma, que es la que me ayuda y me lleva y se mueve por todas partes. Ella también. Y llega un punto en que yo no me puedo valer por mí mismo ni ella, ¿y qué hacemos? Pero el Señor es tan bueno que mueran con estos problemas, pero que no vivan para siempre sufriendo. Ya el Señor arregló este problema del pecado, y esto hay que agradecerle mucho a Él. Y yo le digo muchas veces a la gente: si aquí estamos con tantos problemas, dolores, lágrimas, de todo lo que se ve en este mundo, pero esto no será nada si nosotros no solucionamos el problema del pecado aquí antes de partir, porque el pecado nosotros conocemos más la muerte física, que es la separación del cuerpo y del espíritu, y caemos y se fue. Hoy que estaba por allá por el hospital, unos 3 hijos abrazando al padre, los 4 llorando ahí. Creo que la esposa y madre murió y la iban a retirar de allá del hospital. Tremendo, pero esto no será nada comparado con lo que se nos viene. Esa es la muerte física a la que menos le tememos, a la que más le tememos, y es la más peligrosa. Pero la muerte espiritual, que nos está condenando a una eternidad sin Dios, sin Cristo, esa es la que tenemos que cuidar. Esta separa el espíritu del cuerpo, pero el otro separa el alma, cuerpo y espíritu de Dios, y nos manda a una eternidad, pero horrible y terrible. Entonces, una persona que esté sufriendo, pero que ya está asegurada para una eternidad, digo yo, no pasa nada. El compañero que se murió mientras estuve, un creyente, dijeron: alabado sea el Señor, porque sabemos para dónde se va un creyente verdadero, que haya hecho lo que dijo Cristo. Entonces, tomémosle muy en serio el pecado.
no juguemos con él ni nada. Decía también por acá, en 1 Corintios, dice la palabra de Dios aquí en el versículo 50. 1 Corintios capítulo 15, versículo 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. La carne y la sangre no heredan el reino de Dios. Por algo dijo el Señor en Juan capítulo 3, el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos, porque el que es nacido de la carne, carne es, y el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Estas son cosas que tenemos que prestarle atención e ir solucionando, porque no tenemos garantía del mañana, nosotros tampoco. Yo hoy estoy con vida por la pura misericordia de Dios, pero Dios me sacó de unas 3 en este tiempo que estuve allá. A mí me cuentan todo lo que se hizo y que me ven muy bien. Para lo que se hizo, muy bien, pero todo eso no es nada comparado con una eternidad sin Cristo. Y todo lo que hizo Cristo, a pesar de ser tan espantoso todo el sacrificio de Cristo, digo yo, comparado con lo que es la eternidad sin Él, eso no es nada. Porque allá va a ser tremendo. Si es que aquí no aguantamos, ni soportamos y estamos sufriendo y que... No es nada. Prepárese y apunte esa a una eternidad. Pero dice que carne y sangre no heredan el reino de Dios, por eso es necesario nacer de nuevo. Fue lo que dijo Cristo. 51. He aquí, les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. De aquí parto yo con la idea de que no nos conoceremos si vamos a ser transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán, serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Tenemos que pasar por la muerte, es necesario pasar por ahí y pagar la consecuencia, porque la paga del pecado es muerte. Y yo como pecador, lo que me voy a ganar aquí es la muerte. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero es necesario de que todos pasemos por aquí. Ya pagamos la consecuencia del pecado y esto mortal que se vista de inmortalidad y esto corruptible que se vista de incorrupción. Cuando estas cosas sucedan, entonces las cosas cambian, porque ya heredaremos un cuerpo que ya nunca le vamos a poner una válvula ni nada de eso. Cuerpos incorruptibles, como fuimos transformados, así permaneceremos, e inmortales. Esto sí es para vivir eternamente y para siempre, pero esperemos que hayamos hecho lo que Cristo dijo. Ahora leo acá. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Yo cuando entiendo las cosas, lo que digo la Biblia y tomando en serio lo que dice la palabra de Dios y andando en los caminos de Dios, al oír esto digo, yo quiero llegar pronto aquí. Cuando esto corruptible que se está envejeciendo, enfermando y degenerándose cada vez más, se haya vestido de incorrupción, yo aspiro a eso. Y esto mortal, que pronto, no sé cuánto tiempo tenga el Señor para mí, se vista de inmortalidad, entonces será sorbida la muerte en victoria. Y esto por aquí vamos a pasar todos. Y pensemos, ¿cómo vamos a pasar? Que ojalá pensemos bien. Esto mortal se viste de inmortalidad, ya no volvemos a morir.
La muerte ya no existe porque ya pagamos la deuda. La paga del pecado es muerte y si ya yo la pagué, sería Dios injusto que me la cobre 2 veces. Pero bien, ya yo paso por ahí. Esto mortal se viste de inmortalidad y esto corruptible que se envejece, se degenera, se enferma, se vista de incorrupción. Ya no hay enfermedad, no hay dolores, no hay nada. Entonces será sorbida la muerte en victoria, es lo que dice aquí la palabra de Dios. Pero cuando eso haya sucedido en nuestras vidas, nosotros deberíamos bailar en una pata, como dicen, contentos que se cumplió lo que el Señor escribió aquí y gracias a Jesucristo, porque Jesucristo dice aquí, como dice la palabra, por ejemplo, Tito, en el capítulo 2, versículo 13, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esta es la esperanza bienaventurada del creyente, la venida de nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Extraordinario. Yo pienso viendo unas maldiciones que soltó Hugo Chávez y maldijo al pueblo de Israel, pero en una cosa de esta dijo, Cristo, no me lleves todavía. Y yo pensaba, no creo que Cristo sea el que se lo va a llevar a él. Pero pedía, no me lleves todavía, espere. ¿Y para qué le daba tiempo si nunca se arrepintió ni nada? Pero bien, para nosotros sí tenemos esperanza. Dice la palabra aquí en Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y yo quiero esto. Yo a veces le digo, Señor, ¿cuánto tiempo tendremos que estar aquí oyendo cosas terribles y viendo el sufrimiento que hay y todo esto? Y esto le motiva a uno a hablar a las personas, irles hablando de Jesucristo, que es la única alternativa, la única solución que tenemos nosotros. Solamente Cristo es la solución a todo esto que tenemos. Y si yo lo tengo a Él, no tengo por qué preocuparme. Él ya solucionó todos mis problemas. O como decía Pablo, le voy a leer acá un momentico. Es para que nosotros tengamos esperanza y vivamos tranquilos y nos aseguremos en Dios, que es la única alternativa que tenemos nosotros aquí. Pero aquí en cuanto al rapto, que tiene que ver con 1 Corintios 15, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Alguien dijo, el hombre puede vivir 40 días y 40 noches sin comer y sin beber agua. También puede vivir 1 minuto sin respirar. Y yo digo, y eso sí tiene muy buenos pulmones. Pero no puede vivir 1 segundo sin esperanza. Es que cuando ya no hay esperanza, uno tiene problemas y todo, pero le dicen, bueno, hay una solución, ya hay esperanza de que algo va a pasar acá. Pero aquí Pablo decía, no se entristezcan como los otros, si perdieron un ser querido, lo que sea, como los otros que no tienen esperanza, pero nosotros sí tenemos la esperanza bienaventurada, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo, que nos recoja como estamos, o que nos levante un día y estemos en la primera resurrección. Entonces, el pecado es cosa seria. Mire, es que uno puede ver que incluso con un animal que se quiere mucho y muere, yo he visto gente pero llorando porque se le murió la mascota o la pisó el carro, alguna cosa. Pero entienda lo que ha hecho el pecado, que esa es la tragedia, es una tragedia.
no lo veamos así como tan deportivamente, sino temámosle al pecado, odiémoslo, que sea el enemigo irreconciliable con nosotros, así como es para el Señor. Y mire todo lo que hizo el Señor para solucionar nuestros pecados y para que nosotros ya vivamos vidas de victoria en Cristo y no sirvamos más al pecado, porque al pecado yo no le debo nada, al diablo yo no le debo nada, al mundo no le debo nada, todo se lo debo a Cristo, y para Él será el tiempo que me sobre aquí, el tiempo que Él mismo me dé. Y si Dios permite que lleguemos al próximo miércoles, mientras tanto encontremos gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Bendiciones. Cual peregrino vamos siguiendo la luz de los que precedieron nuestro andar. Ellos nos animan, nos llenan de coraje, sus vidas atestiguan de la gracia que Dios da. Cuán grande nube de testigos en derredor nos animan la carrera continua, en la esperanza de que aquellos que sigan tras nosotros reciban esa misma herencia de fidelidad, que nos puedan recordar que fuimos fieles y que nuestra devoción les dé valor, que las huellas que han de ver les guíen a creer, nuestro ejemplo les motive a obedecer, que nos puedan recordar que fuimos fieles.